Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a realizar el book tag de los libros frustrantes. Este tag lo vi en el canal de Cloud Read Books y ella dijo que el tag original estaba en inglés y que ella al traducirlo le había hecho algunas modificaciones para dejarlo aún más frustrante. Así que les voy a dejar en la caja de la descripción el enlace al tag original en inglés. Bien, la primera pregunta del tag dice así: un libro que pensaste que sería de 5 estrellas, pero no lo fue. En ese caso, estoy pensando en Arthur C. Clarke. Ustedes saben que me encanta la ciencia ficción y hubo un momento en que leí a Arthur C. Clarke y leí Cita con Rama, un libro que me encantó, muy entretenido, todo el tiempo estás descubriendo cosas nuevas. Hay que tener claro de que Arthur C. Clarke se destaca por ser un escritor de ciencia ficción dura, en donde se apega mucho a las leyes de la física para crear sus historias, lo que lo hace muy entretenido y a la vez interesante. Y este libro me gustó muchísimo. Este libro fue un 5 estrellas. Así que dije, voy a leer más de Arthur C. Clarke y voy a leer un libro que es básicamente un ícono muy conocido por su película. Yo no he visto la película de Odisea, una Odisea espacial, no la he visto y no quiero verla. Yo quería leer primero el libro, lo leí y yo pensé que este libro iba a estar a la altura de este y no fue así. De todas formas, yo le di 4 estrellas. Creo que la narración decae en algunos momentos del libro, no logra ser tan interesante como en este. Es bueno, sí, pero no es glorioso como a mí me gusta. Bueno, por eso solamente le di 4 estrellas. Siguiente pregunta del tag, la número 2. Un libro que tuvo un gran inicio y pensabas que iba a ser perfecto, pero al final se quedó corto. En ese caso me voy a ir a mi querida Agatha Christie. Ustedes saben que me encanta esta autora y me gusta mucho porque nunca logro adivinar quién es el asesino. Siempre me cuesta descubrirlo. Pero hay un libro en que lo adiviné y sentí que no logró sorprenderme como siempre. Bueno, en alguna ocasión tenía que descubrir el asesino. Y ese libro está por aquí, aquí está. Cianuro espumoso. Sí, descubrí al asesino antes de que Agatha Christie lo revelara. Además, Cianuro espumoso tiene una prosa un poco más lenta que sus otras novelas. El desarrollo, hay personajes que no me gustaron tanto, así que el libro en general no es de mis favoritos de Agatha Christie. A muchos les encanta Cianuro espumoso, a mí me gusta toda la obra de Agatha Christie, pero creo que es el más bajito en cuanto a argumento. Tiene un personaje bastante tedioso, que es una señora que habla y habla y habla y no se queda callada nunca, y como que rellena un poco el texto con su verborrea extensa e innecesaria. Pero a Agatha Christie yo le perdono todo. No fue un libro excelente, pero me entretuvo en su momento. Tercera pregunta. Dice, un libro con un triángulo amoroso en el que él o la protagonista haya terminado con el interés amoroso que no querías. Bien, yo creo que muchos me van a comprender aquí. Muchos que hayan leído a Jane Austen me van a entender. ¿Qué es lo que pasa? En este libro, Sentido y Sensibilidad, no es un triángulo amoroso propiamente tal. Lo que pasa es que nosotros como lectores ingenuos, creemos que lo hay. Ese es el problema. Ese es el problema de este libro. Nosotros creemos que hay un triángulo amoroso. Y no, nunca lo fue. La decepción es saber que no lo fue, que no existió nunca. Ese es el problema. No quiero revelar los personajes de los que estoy hablando porque sería revelar el final del libro para los que no lo han leído, pero tiene que ver con la parte del sentido. El personaje que representa el sentido termina con el interés amoroso que yo no quería. Otro triángulo amoroso que no me gustó cómo terminó fue en la novela de los Buddenbrook, novela que terminé hace poco y que hice una reseña la semana pasada. En los inicios de la novela, uno de los personajes femeninos principales vive un triángulo amoroso y se queda
obviamente con el interés amoroso que a mí no me gustaba y que a ella tampoco le gustaba. Ella debe dejar su verdadero amor por beneficiar la tradición de la familia. Es decir, debe casarse con una persona que pueda beneficiar económicamente el patrimonio familiar, de la empresa familiar. No puede casarse por amor, tiene que casarse por tradición. Básicamente es un matrimonio que es equivalente a una transacción económica. Me dio mucha pena, pero mucha pena esa situación, ese triángulo amoroso injusto. Y la forma en que se concreta ese casamiento es tan vil, es tan ruin, que lo odié profundamente. Cuarta pregunta del tag. Una segunda parte de una saga que te haya decepcionado porque amaste la primera parte. Para responder esa pregunta voy a venir a mi sección. Bueno, este es un librero aparte que tengo de mi librero principal. Es un pequeño recuadro que tengo con libros de ciencia ficción y fantasía. Y voy a ir hacia acá, que es la saga de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. Es una saga de fantasía muy entretenida. Bueno, no puedo decir que la saga sea entretenida. Bueno, ahora les voy a contar. El primer libro de la saga Mistborn es buenísimo, me encantó. Se llama El Imperio Final. Y a Sanderson se le conoce su innovación en fantasía porque se sale de los típicos clichés del viaje del héroe, de las batallas entre grandes ejércitos. Sanderson evita todo eso para crear una fantasía diferente. Y en El Imperio Final, con un sistema mágico muy original, me logró encantar. Fue un libro que disfruté muchísimo. Así que inmediatamente me leí la segunda parte, que se llama El Pozo de la Ascensión. Este libro fue una decepción total. Tanto así que no continué la saga. Esto es una trilogía. No llegué a leer el tercer libro porque este segundo libro para mí fue totalmente decepcionante. No solo porque la historia, creo que Sanderson la pensó mal. La historia cambia mucho a lo que fue en el primer libro. Y debido a errores que yo creo que cometió en la primera, tuvo que emplear esos clichés que él ya no usaba de la fantasía. Y aparecen las batallas entre ejércitos. La heroína principal de esta novela da un viaje, el típico viaje cliché del héroe. Debe hacer una ruta que no tiene ningún sentido para la novela y me hace dar vueltas con ella, en donde básicamente le hace perder el tiempo al personaje y le hace perder el tiempo al lector. Definitivamente fue un libro desastroso, tanto así que le di una sola estrella y, como les decía, no seguí leyendo la saga Nacidos de la Bruma. Aquí quedó y aquí terminó para mí. Así que le cambié el título al libro y desde ahora lo conozco como El Pozo de la Decepción. Pregunta número 5. Un libro que no te haya gustado de un autor o autora que ames. Bien, a mí me encanta Ernesto Sábato. Me gustan mucho sus libros, pero hay uno que me gusta menos. No porque no sea bueno, sino porque es difícil de leer. Y ese libro es este que está acá. El escritor y sus fantasmas. El escritor y sus fantasmas es un libro donde Sábato habla del oficio de escribir. Habla de la novela, de lo que él ha leído, reflexiona. Es un libro muy filosófico también, pero la edición no acompaña mucho eso. Si se fijan aquí, voy a abrir donde tengo marcado. Hay partes del libro que están completamente en francés y no hay traducciones, no hay nota al pie de página. Me gusta mucho esta edición porque es económica, pero ese es el costo, que detalles como traducir fragmentos completos no lo hacen. Sábato escribió este libro bastante joven, bueno, considerando su longevidad, y usa un lenguaje bastante erudito. Por lo mismo, ese lenguaje tan complejo hizo que la lectura fuese lenta, fuese algo tediosa, pero con partes realmente grandiosas. Tiene partes buenísimas y otras difíciles de comprender, difíciles para el lector, poco amistoso con un lector primerizo, como lo era yo cuando lo leí por primera vez.
Pregunta número 6. Un libro que amas y no entiendes por qué casi todo el mundo lo odia. Bien, en ese caso no me voy a referir a un solo libro. Me voy a referir a un escritor. Murakami. Yo amo a Murakami. Lo siento por la gente que lo odia y que no le gusta su literatura, pero a mí me encanta. Tengo poquitos libros de él en el librero, porque obviamente no me los puedo comprar todos, pero he leído varios libros de Murakami, no solamente Tokyo Blues, que lo tengo aquí, Los años de peregrinación del chico sin color, Al sur de la frontera, al oeste del sol, La crónica del pájaro que da cuerda al mundo. También he leído Kafka en la orilla, que es mi libro favorito del autor, Hombres sin mujeres, increíble libro de relatos, libros breves como After Dark, como Sputnik, mi amor, breves y muy entretenidos. ¿Cómo olvidar 1984 o Baila, baila, baila? Tremendos libros con mundos paralelos increíbles. Pero para la mayoría de la gente, Murakami siempre escribe el mismo libro. Siempre es igual. Si Murakami cambiara sus atmósferas, si Murakami cambiara a sus personajes principales, dejaran de ser solitarios, dejaran de tener problemas, de estar atormentados, yo no lo leería nunca más. Porque a mí lo que me gusta es precisamente esa atmósfera nostálgica, esos personajes derrotados, que pareciese que como la realidad no les da otra alternativa, Murakami les creara mundos alternativos para darles una oportunidad nueva de vivir, para darles experiencias que esta realidad les niega. A mí me gusta mucho la prosa de Murakami, me da placer leerlo. Su prosa es adictiva para mí. Cuando leo alguno de sus libros es como sentarme a ver televisión. Me desconecto, me relajo, me olvido del mundo y disfruto de sus historias. Entiendo que a muchos no les guste que Murakami no experimente mucho y cambie a sus personajes, pero es básicamente lo que a mí me gusta de él. Ojalá que nunca los cambie, que siempre siga, bueno, no igual, pero que siga experimentando dentro de esas mismas temáticas, con esos personajes que comparten ciertos perfiles. Eso me gusta mucho de él. Así que yo sé que la lectura es una experiencia única e irrepetible para cada uno. Por lo tanto, entiendo que no les guste Murakami. Por lo mismo, les pido a los que no les gusta que comprendan mi gusto por él. Pregunta número 7. Un libro que sientas que es demasiado largo y tardaste siglos en terminar. Bien, ahí tengo dos opciones. La primera es Los Miserables de Víctor Hugo, que es una novela increíble, tremenda novela, que indaga en problemas universales de la humanidad, pero que tiene partes en donde parece un tratado histórico. Partes que son muy necesarias para la novela, para que funcione en su totalidad, pero son partes que se leen con dificultad, porque pasas de una novela entretenida a fragmentos, a textos, más como si fuera un manual de historia, de la historia de Francia. Entonces te desvía de la historia principal, y esos desvíos es como ir por un camino de tierra, son tortuosos. Te puedes leer una página al día, 2 páginas al día, y a veces te leías 2 o 3 capítulos de la novela principal, del hilo principal de la historia, en un solo día. Y un solo capítulo de la parte histórica de la novela me podía costar una semana completa, básicamente una página por día, 2 páginas por día, porque se lee más lento. Así que por eso tardé alrededor de 2 meses en leerme este libro. Y se me hizo bastante interminable cuando estaba leyendo esas partes. Lo mismo me pasó con Moby Dick. Moby Dick es menos voluminoso. Los Miserables tiene como 1600 páginas. Moby Dick tiene alrededor de 800, no tiene tantas. Pero también tiene partes que pareciesen tratados biológicos sobre la ballena, taxonomía de la ballena, que te desvían del hilo principal, pero que son fundamentales para entender la novela en su totalidad. Por eso me tardé en leerlos. Sí, sentí que pasaron siglos para poder terminar el libro. ¿Lo disfruté? Sí, pero me demoré mucho. Alrededor de 1 mes con Moby Dick y 2 meses con Los Miserables. Pregunta número 8. ¿Tienes alguna saga que no combine?
ya sea que hayan cambiado las portadas a media saga o que tengas algunos en tapa blanda y otros en tapa dura, etc. Yo no soy mucho de sagas, no leo tantas sagas, quizá El Señor de los Anillos, pero los tengo básicamente en el mismo formato. Pero lo que a mí me interesa de esta pregunta, la voy a manipular un poco, no voy a hablar de sagas, sino que de la obra de un autor, en este caso de Albert Camus. ¿Por qué? Porque a Albert Camus lo tengo por aquí en mi editorial de bolsillo. Si se fijan, aquí tengo La Peste. Y el resto lo tengo en... Acá tengo otro de Camus que lo tengo en Alianza Editorial, que está aquí, que es El mito de Sísifo. Y por aquí abajo tengo un libro bien feo de El extranjero, una edición que me gustaría renovar totalmente. El asunto es que, ¿por qué no tengo a Albert Camus todo de bolsillo? Así lo quiero tener, me encantaría tener todos sus libros así. Era porque De Bolsillo, que es un sello que pertenece a Penguin Random House, no tenían los derechos para publicar a Albert Camus. Solamente tenían el derecho de La Peste, nada más. Por eso no lo podía encontrar en este formato. Hasta que un día, siguiendo la cuenta de Literatura Random House en Twitter, un 21 de enero de este año, dan la gran noticia de que tienen los derechos de Albert Camus. Los consiguieron, ahora lo pueden publicar, de hecho ya lo publicaron. Y lo publicaron en sus sellos de Literatura Random House y también en De Bolsillo. Entonces yo les voy a dejar ahora las imágenes de los libros de Camus, de cómo lo están, cuál es el diseño nuevo que tienen. Y son diseños asombrosos, me encantan, son bellísimos, son en blanco y negro, son geométricos. Está El hombre rebelde, está El mito de Sísifo, El extranjero, La muerte feliz. Hay un compilado de teatro donde incluye a Calígula. Sensacional el diseño, los colores. Me encanta, lo quiero en mi librero ya. Quiero tener aquí, en primera fila, a Albert Camus. Pero yo tenía una duda, me encantan esos diseños. Pero ¿cómo era el lomo? Ese es un problema que las editoriales cuando venden libros y las páginas especializadas en la venta de libros por internet no toman en cuenta y que es importante para nosotros los lectores. Muestren el libro completo, muéstrenlo de perfil, de canto, muestren el lomo, abran la primera página, muéstrenos el tamaño de la letra. Esos detalles son fundamentales para decidirnos si comprarlo o no. Yo había visto que los nuevos libros de bolsillo estaban con el lomo de color azul y pensé que la obra de Camus también venía en ese color. Así que me puse a buscar fotos, sobre todo en Twitter, y encontré las ediciones en el sello Literatura Random House, que no es de bolsillo, sino que es otro sello, y tienen los lomos no de este color, claro, porque no son de bolsillo. Pero encontré una foto de una edición de bolsillo por ahí en Twitter, y se las voy a dejar ahora, se las voy a mostrar, y en esa edición se ve un poco del color de que es este mismo color. Así que quiero ir por esos libros sí o sí. Lamentablemente creo que todavía no llegan a Latinoamérica y están solamente en España, pero yo sé que van a llegar sí o sí. Pregunta número 9. ¿Hay algún libro de tu infancia que amas y no has podido volver a encontrar, ya sea porque olvidaste el nombre o porque ya no lo venden? Tengo un problema con un libro. Hay un libro que olvidé su nombre. No lo puedo recordar. Y recuerdo someramente el argumento, muy someramente. Recuerdo que lo disfruté mucho, que era una especie de thriller, que era muy entretenido, pero no puedo acordarme del nombre del libro. ¿Cómo voy a comprar el libro si no recuerdo su nombre? Así que quizá ustedes me puedan ayudar, pero tengo muy pocas pistas para darles. Recuerdo que la historia trataba sobre una conspiración política en Estados Unidos. Había que votar sobre una enmienda a la Constitución. Ese detalle lo recuerdo. Era súper importante modificar o no modificar la Constitución, no recuerdo por qué. El asunto es que al parecer estos políticos, algún político, estaba utilizando un pueblo en donde hacía valer esta enmienda en la Constitución y lo utilizaba como un experimento. Básicamente el pueblo estaba hecho
para experimentar en él. Y esta conspiración se revela gracias, parece que era una niña que estaba escondida tras las cortinas, que escuchó una conversación, pero que además llevaba una grabadora con ella. Y en esa grabadora quedó la evidencia de la conspiración y de los culpables. Eso es todo lo que recuerdo de ese libro, no recuerdo nada más. Ojalá alguno de ustedes me pueda ayudar con el título del libro. Pregunta número 10. Un libro que hayas leído, pero del que no recuerdas nada. Ah, sí. Bueno, hay un autor que yo leí mucho en el colegio, que es Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda fue un autor chileno que se leyó mucho en las escuelas porque sus libros tenían un gran contenido ecológico y de reflexiones sobre la humanidad. El Mundo del Fin del Mundo fue uno de esos libros que yo leí para el colegio y no recordaba mucho de él, así que cuando lo vi en la feria lo compré usado y lo pude volver a disfrutar y recordé todo de nuevo de él. Otro libro de Luis Sepúlveda que me pasó lo mismo fue Un viejo que leía novelas de amor. Ese libro recuerdo que me gustó mucho cuando lo leí, pero no lo tenía físicamente, nunca lo tuve físicamente cuando lo leí en el colegio, porque yo tenía un compañero al que yo le contaba los libros. Entonces, económicamente, yo no me podía permitir algunas veces comprarme los libros para el colegio. Él sí podía permitírselo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Él compraba el libro, sus padres le compraban el libro y él me lo prestaba a mí. Yo leía el libro, después se lo contaba y se lo devolvía. Entonces, así yo no tenía que gastar en libros, podía leerlo y podía dar la prueba. Siempre me recuerdo de ese libro porque yo me lo leí completo, incluido el prólogo, y el profesor, la primera pregunta de la prueba era sobre el prólogo. Nadie se había leído el prólogo más que yo y fui el único 7 del salón. Bien, así que como no recordaba mucho del argumento de un viejo que leía novelas de amor, también me lo compré en digital, lo leí y me encantó, hice hasta una reseña en mi blog, pero todavía no lo tengo en mi biblioteca, estoy esperando encontrarlo por ahí. Bien, pero hay un tercer libro de Luis Sepúlveda del cual leí en el colegio, pero no recuerdo absolutamente nada. Sé que me gustó mucho, que me enterneció mucho, que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Y no he podido conseguir ese libro, me falta conseguirlo porque quiero recordar su argumento, lo tengo borrado de mi mente. No puedo creer que no recuerde ni un poco del libro, así que espero pronto conseguirlo. Para los que aún no se enteren, Luis Sepúlveda nos dejó el 2020, ustedes saben debido a qué, debido a todo esto que está pasando, y lamentablemente nos dejó, así que espero poder traer sus libros a mi canal en algún momento. Pregunta número 11. ¿Alguna vez le has recomendado uno de tus libros favoritos a alguien y lo terminaron odiando? ¿Esto ha lastimado tus sentimientos? Sí, recuerdo algo parecido a esa situación que plantea la pregunta. En la universidad le presté a un compañero que yo pensaba que le iban a encantar los libros de Tolkien y le presté todos estos libros de Tolkien. Lo básico, El Hobbit, La Comunidad del Anillo y El Silmarillion. Se los presté muy feliz pensando de que él los iba a leer y después íbamos a poder conversar del libro. Íbamos a poder conversar de la historia de la Tierra Media. Básicamente que iba a poder fangirlear con él sobre esta temática que me gusta mucho. Pasaron alrededor de 2 meses y me los devolvió intactos, no había leído nada. Claro, en ese momento me sentí decepcionado porque yo quería hablar con él sobre El Señor de los Anillos, yo quería hablar sobre la Tierra Media con él, pero ni siquiera abrió los libros, me los devolvió y me confesó que no los leyó para nada. Bueno, no le gustaba leer tanto, o quizás los abrió y no le interesó, no lo conquistó la escritura en su momento. Yo sé que sí le gustaba Juego de Tronos, que sí los había leído, que sí los leía, pero no era un lector asiduo en ese sentido. Pero bueno, hay que respetar los gustos de todos y si a algunos no les apetece leer tanto como a mí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y la última pregunta del tag, la número 12, dice así: ¿has prestado un libro que no te han devuelto? Quisiera decir que no, pero sí. Pero yo sé que va a volver, El asunto es que yo le presté a una compañera de magíster, le presté El psicoanalista de Katzenbach
y todavía no me lo ha devuelto. Eso fue el 2019. Bueno, pero ella también me prestó un manual que estábamos utilizando en ese momento en el magíster y yo tampoco se lo he devuelto. Esto no es porque ella no me quiera devolver el libro, lo que pasa es que no nos hemos vuelto a ver desde el magíster porque terminamos el año, el 2019, y comenzamos el 2020 con la pandemia. Entonces, básicamente, por asuntos sanitarios no nos volvimos a ver. Pero estoy seguro que cuando nos volvamos a encontrar, nos pongamos de acuerdo, de juntarnos en algún lugar, yo le voy a llevar su manual y ella me va a llevar mi libro. Así que por el momento, mi psicoanalista está en préstamo. Bien, eso ha sido todo por esta ocasión. No tenía ningún video muy elaborado, así que les traje un book tag un poco más liviano y más entretenido. Y también les voy a dejar en la caja de la descripción 2 videos de 2 canales que me gustan mucho, que hicieron también este book tag. Así que los invito para que también vayan a ver sus videos. El primer canal es Un libro más cerca de María Eugenia. Ella también hizo este book tag. Y el canal Bitácora de Lecturas de Maggie. Y a las 2 les quedó muy entretenido. Así que les dejo esa recomendación. Nos vemos la próxima semana.